a dibujar una esfera geodésica dodecaédrica de frecuencia 3. Bueno, en este dibujo vemos cómo construir un dodecaedro, que lo tenemos aquí. Es la intersección de estos tres prismas. ¿Y cómo hacer estos tres prismas? Pues necesitamos obtener esta base, este polígono, que es proyección de la figura en una dirección, ¿no? Y para obtener ese perfil, el contorno de esa figura, pues lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos un cuadrado, como tenemos aquí este cuadrado menor, hacemos centro aquí y cogemos el centro de esta circunferencia, cuyo radio viene desde este punto hasta este. Hacemos el arco hasta que prolongamos esta línea, obteniendo un cuadrado mayor. Bueno, pues ahora ya tenemos que este cuadrado, respecto a esta distancia añadida, que es esta, pues forma un rectángulo áureo. Bueno, pues cogemos este fragmento, que tendría el tamaño de esto, y lo colocamos aquí y lo colocamos aquí. Y uniendo esos dos extremos del segmento con estos puntos medios, pues ya tenemos aquí lo que es el perfil, el contorno de esa figura. Y si tenemos el contorno, lo que hacemos es darle altura con el comando extrusión, convirtiéndolo en un prisma. Si cogemos ese prisma y lo copiamos dos veces más siguiendo las direcciones de los ejes cartesianos, como vemos aquí X y Z, y los centramos a los tres, obtenemos en la intersección, escribimos INT o intersección o en ese icono, como vemos la intersección de estos tres nos da ya esa figura, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos esa figura, lo que vamos a hacer es convertir esto en una esfera geodésica, ¿no? Entonces escribimos archivo, guardar como, esfera geodésica dodecaédrica de frecuencia 3. Entonces, una vez que tenemos esto, nos sobra ya todo esto y nos quedamos solo con el dodecaedro. Vamos a darle un único color, ya que de por sí la figura tiene cierta complejidad. Vamos a darle, por ejemplo, color magenta. Y una vez que tenemos esto, nos ponemos en modo alámbrico y cogemos, por ejemplo, otro color, el azul oscuro, y hacemos una línea que venga, por ejemplo, desde este vértice hasta este otro. Con lo cual ese va a ser, en ese segmento obtendremos el punto central, punto medio, que será el centro del poliedro. Una vez que tenemos ese segmento que va de esquina a esquina opuesta, tenemos el centro del poliedro, sabiendo que es el punto medio de este segmento, y hacemos una esfera que tenga por centro ese punto medio y que tenga un punto como vértice. Aquí cogemos este punto. Bueno, pues esa es la esfera. Vamos a darle, por ejemplo, un color para que se distinga mejor, verde, y pasa por los vértices, o sea que el dodecaedro incide en sus vértices en la esfera. Para obtener solo el contorno de la esfera, escribimos dispsil h, que es una variable que le damos valor 1 para establecer el contorno, y escribimos isolines valor 0, que es el número de generatrices, y escribimos regenerar, o sea regen, y así nos muestra el contorno de la figura, de la esfera. Al hacer el giro muestra el contorno correspondiente a la sección anterior, pero al salir pues ya nos muestra el contorno real. Tal y como vemos ahí. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es hacer un arco que corresponda a una sección que pase por dos puntos
por dos vértices del dodecaedro y que sea la geodésica de la figura. Entonces nos colocamos en una perspectiva, por ejemplo en una asonometría, en este caso es isométrica, le damos a guardar y giramos la figura ligeramente . Bueno, y ahora lo que hacemos es el corte de la esfera, o mejor la sección, porque el corte divide la esfera en dos partes, la sección solo muestra la interferencia plana con el plano de corte. Designamos la esfera, Enter, y marcamos 3 puntos. Como es la geodésica, debe pasar por el centro de la esfera y cogemos 2 puntos de una arista, por ejemplo esta. Esta es la sección. Bueno, pues este es el arco que vamos a utilizar. Si nos fijamos, copiamos el dodecaedro para ver, porque esto, como no muestra ahí las discontinuas, en realidad no sabemos lo que está delante y lo que está detrás. Ahora lo vemos, esto está delante. Y acabamos de hacer la sección que pasa por esta línea, por esta arista y por el centro. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es el arco que pasa por estos 3 puntos. Vamos a marcar aquí esta línea, desde aquí hasta aquí, y vamos a hacer ese arco. Entonces vamos a coger el sistema de coordenadas personal que pase por 3 puntos. Vamos a coger, por ejemplo, un punto de esta línea, un punto del arco y otro punto del arco. Entonces ahora venimos a dibujo, arco, 3 puntos y marcamos este punto, marcamos este punto y marcamos este punto. Bueno, ya tenemos ahí el arco, o sea que hemos cogido un fragmento de geodésica que corresponde a una arista de un pentágono y vamos a darle color, por ejemplo, negro. Vamos a darle un grosor ligeramente mayor para que se vea mejor. Y aquí establecemos el grosor de línea. Bueno, como no se distingue mucho, realmente donde se distingue es cuando empieza en 0,30 ya. Bueno, ahí lo tenemos. Y ahora, como es de frecuencia 3 la esfera geodésica, vamos a dividir el arco en 3 partes. Entonces dividimos div, enter, objeto que se va a dividir, el arco, y número de segmentos 3, enter. Con lo cual, al hacer la división, tenemos aquí esta línea y tenemos aquí esta otra. Buscamos ahí la tercera división. Como ahí no lo detecta, vamos a partir entonces de aquí. Ahí lo tenemos. Bueno, acabamos de dividir ese arco en 3 partes y entonces ahora lo que haremos será lo mismo por las otras aristas para hacer las divisiones angulares de toda la cara. Entonces lo primero que tenemos que pensar es en un pentágono, le damos a guardar. Vamos a hacer un pentágono regular, polígono, número de lados 5, enter, L de lado, enter, y cogemos pues el lado, pues por ejemplo este, desde aquí hasta aquí. Bueno, ya tenemos ahí el polígono, lo desplazamos. Y ahora lo vamos a dividir en 3 partes. Entonces si hacemos una línea,
que venga desde este punto hasta este. Vamos a coger esa línea y también darle mayor grosor y la vamos a dividir. Div, objeto que se va a dividir, este objeto, repetir divide, número de segmentos 3. Bueno, y ahora vamos a hacer una matriz polar. Entonces obtenemos el punto medio del pentágono haciendo un riazo aquí, la prolongación de dos apotemas. Cogemos aquí la perpendicular, ese es el centro. Bueno, una vez ya que tenemos las divisiones en las aristas, vamos entonces a triangular el pentágono. Y si nos fijamos, esto es de frecuencia 2, no tenemos aquí la de frecuencia 3 en esta página de superficies geodésicas. Entonces aquí, si hay 3 divisiones, aquí también colocaremos 3 y aquí también, con lo cual tendremos un triángulo de 3, 3 y 3 divisiones sobre los lados. Entonces hacemos una línea que venga desde este punto hasta este y otra línea que venga desde este punto hasta este. Y ahora dividiremos también aquí esta línea. Entonces escribimos div o divide, enter, objeto que se va a dividir este y número 3, enter. Y aquí haremos lo mismo, div, enter, objeto que se va a dividir este y número 3, que son 3 divisiones. Bueno, pues una vez que tenemos esto, pues como vemos aquí, la triangulación, al haber hecho esto, pues pudimos siempre un triángulo equilátero, lo podemos dividir en triángulos equiláteros y es lo que queremos hacer. Lo que pasa que aquí, al haber 2 divisiones, pues nos quedan 4 triángulos, aquí nos van a quedar más. Entonces lo que iremos será ir uniendo estos puntos, el tercio aquí con el tercio. Aquí no son triángulos equiláteros. Vale. Y haremos lo mismo, por ejemplo, aquí. Podemos tener la referencia de la triangulación más idónea, porque de lo que se trataría siempre sería de que fuera lo más esférico posible, ¿no? Entonces, como vemos aquí, las divisiones estas. Ahora, por ejemplo, hacemos esta división desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, y ahora esta división de aquí a aquí y desde aquí hasta aquí. Bueno, pues esta es, digamos, la forma más óptima de hacer figuras, pues bastante, son todas iguales, bastante aproximadas a... No hay que olvidar que esto lo vamos a proyectar sobre la esfera. Entonces, al proyectar sobre la esfera, pues los triángulos van a diferir unos de otros, aunque aquí sean idénticos, ¿no? Ya que en realidad el triángulo es isósceles y entonces es fácil hacer aquí triángulos semejantes, ¿no? Todos isósceles, pero ahora al proyectarlos va a variar, porque no es lo mismo que se proyecte sobre un extremo de lo que sería desde el centro sobre la zona central que sobre la zona pues periférica, ¿no? Como pasa aquí, ¿no? Aquí tampoco los triángulos son perfectamente idénticos, ¿no? Sino que vemos que según se acercan hacia el vértice del dodecaedro, que viene marcado por estos puntos, pues van quedando más pequeños, ¿no? Ya vemos, este azul es más pequeño que este amarillo, ¿no? Bueno, pues hecho ya esta introducción, entonces lo que tenemos que hacer es coger esta figura y proyectarla sobre la esfera, y para ello necesitamos coger el pentágono y proyectarlo aquí adentro. Entonces vamos a hacer una copia para respetar este, dejarlo ahí, y haremos lo propio con la copia.
vemos cómo está aquí la posición y vamos a coger, ya que teníamos aquí el arco, vamos a hacer que el arco coincida con esta línea. Entonces lo ponemos en modo alámbrico y ahora alineamos ali, enter, designamos objeto enter y marcamos este punto que venga a parar aquí, este otro punto que venga a parar aquí y este punto que venga a parar aquí. Bueno, pues acabamos de proyectar eso sobre el dodecaedro y si nos fijamos aquí hemos proyectado estos puntos sobre el arco. Vale. Bueno, pues ahora deberemos proyectar también estos puntos sobre la superficie esférica. Vale. Entonces podemos hacer la línea que viene desde este punto hasta, a ver si detecta aquí. Como no detecta el punto, vamos a coger 3 puntos y cogemos este pentágono que será el plano del dibujo. Ahí alineamos el sistema de coordenadas con esa cara del dodecaedro y entonces ahora ya nos permite dibujar aquí el arco. Entonces el arco debe, lo primero hacemos la línea que viene por aquí y que irá hasta el centro, con lo cual también podemos hacer la sección que pasa por esa línea de manera que tengamos el arco esférico correspondiente a este segmento. Entonces escribimos sección OSC, que es el alias, enter, designar objetos, la esfera, enter. A ver, hemos cogido la sección en vez de la esfera, entonces designamos, hacemos la sección, designamos objetos, la esfera, que es el verde, no el rojo, enter, y 3 puntos, marcamos el centro de la esfera, este vértice del pentágono y el punto medio de la arista del dodecaedro aquí. Bueno, vamos a ver la sección. Claro, si nos fijamos, no debemos coger, al coger este punto, está bien, al coger este punto no pasa por este punto, porque la sección de la esfera pasa por el vértice y luego pasará, en realidad no corta esta arista, ¿no? Si giramos la figura, vamos a darle a guardar. Al girar la figura se puede verificar. Entonces, si nos fijamos, giramos la figura y vemos a ver, bueno, como está con los dos programas abiertos, le cuesta hacer ese movimiento y ver en tiempo real su posición. Vamos a coger la vista previa, ahí lo tenemos. Bueno, pues la sección pasa por el vértice y pasa por aquí, pero a nosotros lo que nos interesa es proyectar, hacer la proyección de este punto. Entonces haremos una línea y para ello vamos a coger el sistema de coordenadas de estos 3 puntos, este punto y este, y ahora hacemos una línea infinita. Bueno, todas las líneas son infinitas, si no serán segmentos. Pasa por este punto y pasa por este. No cogimos ahí bien el centro, o sí, sí. Bueno, le damos a guardar
y ahora necesitamos la intersección de esa línea infinita con el arco que pasa por aquí. Entonces giramos la figura y ahí tenemos ya el punto. O sea que este será el arco que necesitamos para dividirlo en 3 partes. Y si logramos hacer eso, ya prácticamente tenemos resuelto el ejercicio. Lo más complejo ya está. Entonces cogemos otra vez el sistema de coordenadas de 3 puntos, marcando aquí un punto sobre esta línea y sobre esta. Y ahora hacemos un arco. Entonces con color, vamos a darle por ejemplo color verde y mayor. Haremos entonces un arco que viene desde este punto hasta aquí. Entonces dibujo arco, 3 puntos, y marcamos desde el punto de intersección, pasando por otro punto y por último pasando por este punto. Ahí tenemos ya el arco. Bueno, y ahora dividiremos ese arco en 3 partes, que no lo necesitamos hacer porque podemos hacer la proyección. En realidad deberíamos hacerlo por lo siguiente. Aquí abajo hicimos la división angular del arco. Entonces aquí también deberíamos hacer la división angular del arco, que no coincide, con lo cual habría una disparidad, ¿no? Pues o cogemos división de segmento o cogemos división de... Aquí al hacer la división angular, vamos a ver, como vemos no coincide la división angular con este punto, con la división del segmento. Entonces una de dos, o cogemos la división angular, que es la división del arco, y lo unimos con el centro obteniendo estos puntos, o cogemos la división esta. Vale. Entonces ya que tenemos ahí la división angular, voy a hacer también aquí la división angular. La diferencia no es muy grande, como estamos hablando ahí de una longitud muy pequeña. Entonces divido el arco. Entonces escribo div. Estamos con división angular, no segmentaria. Designar el objeto que se va a dividir, este arco, y 3, enter. Entonces hacemos las 3 líneas cogiendo un grosor más pequeño. Entonces cogemos esta división y cogemos ahora esta división. Donde está la circunferencia nos marca el punto. Bueno, pues como vemos aquí, el margen de error ya es más grande, ¿no? Entonces, o podemos optar por respetar aquí estas divisiones angulares, o si queremos, bueno, vamos a respetar la división angular. Y esta es la que viene al centro. Le damos a guardar. Bueno. Y vamos a, para no tener que repetir otra vez toda la operación, vamos a copiar este fragmento. Bueno, pues tenemos aquí por un lado las divisiones en rojo, que eran las anteriores, que no nos interesan, y tenemos las divisiones en verde, que son las que tenemos ahora. Y tampoco nos interesa ahora pues estos segmentos. Bueno,
si nos interesa esta línea, ya que está puesta ahí. Y no nos interesa esta línea. Bueno, pues esta división vamos a utilizarla también para colocarla de este lado, con lo cual ya tendremos resuelta ese quinto de esa cara. Vale. Entonces vamos a alinear, escribimos ali, enter, cogemos estos elementos, enter, cogemos el vértice, lo alineamos con el vértice y cogemos ahora, por ejemplo, este punto y lo alineamos aquí con este punto, con un punto cercano, y cogemos aquí este punto y lo alineamos con este vértice, con lo cual ya lo hicimos de este lado y ya tenemos al completo la figura. Bueno, si tenemos proyectados las tres divisiones sobre cada uno de los lados, ya solo nos falta proyectar este punto. AutoCAD no calcula la intersección de una recta con una esfera, porque si no ya estaría resuelto. Le damos a guardar. Y ahora vamos a calcular la intersección de la línea. Vamos a hacer una línea que venga desde este centro hasta este punto. Bueno, y ahora lo que podemos hacer es, para calcular la intersección, hacer la geodésica que pasa por esa línea, por este punto y por cualquier punto de la esfera. Este es un punto de la esfera, podemos coger este. La clave es cualquier plano que pase por esta recta y por el centro. Entonces escribimos sección SC, enter, designamos sección de la esfera, enter, cogemos 3 puntos, tiene que ser el centro de la esfera ya que es una geodésica, un punto que va a corresponder a este punto del plano y vamos a coger cualquier punto, es igual, cualquier punto del espacio, ya que todos los planos que pasan por esa recta cumplen la condición, por ejemplo este. Bueno, pues ahí está y por tanto ahí tenemos ya la intersección. Entonces marcaremos ese punto. Vale, ya tenemos ahí la intersección, vamos a darle otro color. Bueno, pues está ya completo, ya podemos dibujar la triangulación sobre ese fragmento esférico. Bueno, le damos a guardar, giramos la figura y tenemos ahí las divisiones. Le damos a salir a la órbita y ahora vamos a ir haciendo ya las triangulaciones. Entonces cogemos, por ejemplo, el color azul oscuro, cogemos un grosor mayor y vamos proyectando todos los puntos. Entonces hacemos una línea que venga desde este punto hasta este y hasta este. Ahora hasta este punto y hasta este punto.
a este punto, a este y a este. Y ahora cogemos aquí el último punto que calculamos antes y hacemos la triangulación esta hasta este punto, hasta este punto y hasta este punto. Ahora hacemos hasta este punto, esto ya lo teníamos, ahora hacemos hasta este punto y hasta este punto. Ahora venimos aquí y cogemos desde este punto hasta este y hasta el... Bueno, ya tenemos un quinto del pentágono y ahora si hacemos una matriz polar obtendremos ya el pentágono al completo. Con lo cual, como aquí tenemos todos los cálculos, vamos a copiar la figura. Vamos a eliminar esta triangulación previa y si copiamos la figura, si copiamos de esta manera no coge estas dos líneas, entonces haremos la selección de esta manera de derecha a izquierda y desde abajo, porque esa línea negra es fundamental, ¿no? Bueno, hemos copiado este dodecaedro y nos ha hecho esto, no sé, es la primera vez que veo algo parecido. Bueno, vamos a eliminar de aquí la esfera para ir viendo mejor lo que vamos haciendo, y podríamos eliminar también, pues por ejemplo, esta sección, y podríamos eliminar también esta sección y también esta sección. Como vemos, las secciones marca toda la superficie plana. Podemos eliminar también este punto, este eje central, y entonces tenemos este eje que es el que nos interesa. Hasta que lo veamos en 3D en movimiento no seremos conscientes de si hay algún error. Ahora efectivamente ahí tenemos ya lo que queríamos conseguir. Bueno, hacemos entonces la matriz, entrada reciente, 3 de array, seleccionamos estos objetos, así coge los que están dentro, enter, tipo de matriz polar, enter, número de elementos 5, enter, girar la circunferencia completa en torno a un eje cuyos dos puntos determinan el eje. Ahí tenemos ya la geodésica. Como vemos, los triángulos son bastante parecidos, que era lo que queríamos conseguir, y ahora habrá que ir repitiendo esto sobre cada una de las 12 caras, con lo cual ya tendríamos la figura al completo. Entonces vamos a quedarnos solo con una cara y vamos a ir, tenemos siempre, a ver, vamos a copiar, pasa que claro, también seleccionamos la retícula, la red modular triangular sobre la cara, con lo cual la figura resulta harto compleja. Entonces podemos copiar mejor la figura y eliminar toda la retícula. Es un trabajo algo minucioso, pero bueno, es la única forma de que al final se entiende lo que estamos haciendo. A ver, vamos a copiar toda la figura
Y ahora nos acercamos, podemos ponerlo en modo alámbrico y eliminar pues todas las líneas sobrantes. Por eso conviene respetar el objeto original, porque a veces necesitamos las líneas. Y ahora hay que ir borrando todas las internas sin tocar el dodecaedro. Ahí cogí un pinzamiento. Entonces nos interesa ir eliminando todas las líneas estas, que son en realidad la red modular triangular, que es base, apoyada en la cara del dodecaedro. Podemos tocar las líneas magenta, que son las que corresponden al dodecaedro, y queremos que el dodecaedro siga existiendo ahí. Entonces ya vamos terminando. Incluso podríamos eliminar también los arcos e incluso el pentágono este. Los arcos verdes, que también, como hicimos una matriz, están duplicados. Así nos quedan solo las líneas azules y el dibujo está más inteligible. Bueno, ya tenemos prácticamente resuelto los fragmentos con los que vamos a trabajar. Dodecaedro y estructura geodésica. Y vamos a quitar si podemos el pentágono. Eliminamos el dodecaedro. Bueno, pues el pentágono es una cara que queda ahí. Ahí vemos ya. Podríamos bloquearlo, es una forma de hacerlo, pero bueno, no importa porque los lados del dodecaedro también interesa que se puedan ver claramente. Ahí tenemos ya una cara, por lo tanto vamos a hacerlo sobre las otras. Entonces copiamos, le damos a copiar y tenemos entonces aquí la figura. Voy a copiarla algunas veces. Bueno, y ahora le damos a alinear. Podríamos hacer con una matriz y haría pues varias de golpe, pero bueno, podríamos ir haciendo pues 5 de golpe contando la original, pero para no tener que hacer los ejes vamos a hacerlo así. Designar objetos, enter, cogemos este vértice, lo colocamos aquí, cogemos este vértice, lo colocamos aquí y este vértice aquí. Bueno, esta figura nos interesa tenerla por lo menos con una,
porque luego como se llena de elementos ya, y para diferenciarla de las otras y ver con cuál estamos trabajando, vamos a darle color, por ejemplo, rojo. Bueno, seguimos alineando, copiamos estas dos, recordamos que son 12 copias, quitamos el orto, F8, y colocamos aquí, a ver, estaba sin el orto, bueno, ya tenemos ahí las 12, no necesitábamos tantas porque ya hemos hecho dos, y ya vamos a ir terminando al ir alineando cada una de estas con las caras. Escribimos ali enter, cogemos la figura, cogemos por ejemplo este punto final, lo traemos aquí, este punto final lo traemos aquí y este punto lo traemos aquí. Bueno, de esta forma vamos completando ya. Hacemos por ejemplo ahora este ali enter, este punto final aquí, este punto aquí y este punto aquí. Ali enter, este punto aquí, este punto aquí y este punto aquí. También podríamos hacerlo por simetría 3D, ya que la figura tiene simetrías, pero habría que ajustar también muy bien los puntos. Le damos a guardar. Nos acercamos y alineamos nuevamente ali enter, este punto aquí, este punto aquí y este punto aquí. Entonces escribimos ali enter, designamos el objeto enter, cogemos este punto final aquí, este punto aquí y este punto final aquí. Volvemos a alinear, ali enter, designamos y tenemos entonces aquí el punto final, el punto final de la esquina aquí y este punto aquí. Tarda en hacerlo porque tiene que hacer muchos cálculos, tiene que hacer un desplazamiento y un conjunto de giros hasta hacer coincidir con la figura. Le damos a guardar. Lo vemos bajo otros puntos de vista.
cogemos aquí esto, enter, cogemos este vértice, lo colocamos aquí, este vértice aquí y este vértice aquí. Y lo colocamos, por ejemplo, aquí. Eliminamos este segmento, alineamos Ali, enter, este vértice ponemos aquí, este vértice aquí y este vértice aquí. Y ahora copiamos este le damos a copiar, escribimos copia o cp, pinchamos en el objeto y lo ponemos aquí al lado. Hacemos una alineación, escribimos ali otra vez o alinea, enter, designamos objetos, este punto viene a parar, por ejemplo, aquí, este punto, por ejemplo, aquí y este punto aquí. Bueno, ya casi la tenemos completa. Le damos a guardar. Y vamos a verlo bajo otro punto de vista para no utilizar la órbita. Deberíamos ver hacia qué lado está cóncava cualquiera de estas formas pentagonales geodésicas. Entonces al girar así, parece ser que queda convexa hacia la derecha. Entonces desplazamos esta figura, la ponemos cerca para ajustar más exactamente y nos acercamos y le damos a alinear. Por ejemplo, aquí al punto final bueno, creo que hemos cogido este aquí a este punto final
Y por último, desde el tercer punto a este otro. Giramos la figura. Y parece que ya está completa. Bueno, una vez ya que tenemos la geodésica, la estructura geodésica dodecaédrica de frecuencia 3, vamos a sacar las vistas para obtener ya las proyecciones de la figura. Colocamos una vista que nos interese, por ejemplo esta. Copiamos la figura, la separamos. A ver. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí una figura exactamente igual pero girada a 90 grados. En todo caso lo vamos a hacer, y el perfil igual. Vamos a hacerlo para obtener la planta y alzado. El perfil es idéntico a la planta. Aplicando el F8 nuevamente. Bueno, y una vez que la tenemos ya copiada, la giramos en 3D, escribimos gira 3D, Enter, designamos el objeto, Enter, y eje de rotación es el eje X, Enter, un punto, pues por ejemplo puede ser este punto, y ángulo de rotación menos 90. Esto gira 90 grados y tenemos ya las dos vistas en planta y alzado, y vamos a sacar alguna vista más. En principio desplazamos y los ponemos cerca para que se vean más claras las dos figuras. Como las líneas de la estructura geodésica tienen mayor grosor, pues ocupan bastante superficie, pero bueno, así también se ve más claro. Podemos quitar aquí espacio y ajustar con más precisión el contorno de los extremos de las vistas. Copiamos y lo pegamos en el Paint. Hacemos también una asonometría. Entonces copiamos esta figura, para tenerla separada y que no se solape. Una asonometría es igual que en estas vistas proyección ortogonal. Por lo tanto, existe una asonometría en la que la proyección asonométrica es idéntica a la planta o alzado. Pero bueno, partiendo de esta planta y alzado, sacar una asonometría significa obtener esta nueva proyección ortogonal.
El sistema diédrico es un sistema de proyecciones múltiples, pero mediante proyección cilíndrica y ortogonal, con lo cual estaríamos hablando de que se puede obtener lo mismo que en una proyección axonométrica para cada una de las vistas, pero una vista condiciona la forma de la otra, ¿no? Esta es una axonometría trimétrica, ¿no? Ya que no se ajusta, o sea que por ejemplo este punto no está centrado, no, es isométrica porque veo que está centrado. O pasa que esto al estar en sombra da la impresión de que no. Efectivamente esto es isométrico. Entonces imprimimos y nos quedamos aquí con la sonometría isométrica también. Vamos a centrarlo aquí para que no parezca un perfil y vamos a dibujar la línea de tierra aquí con un rectángulo para hacerlo más rápido. Con lo cual quitamos esto y quitamos aquí. Bueno, pues esa es la planta y alzado de la figura y esto será una sonometría isométrica de la figura. Podríamos coger una trimétrica simplemente girándolo sin más. Entonces cogemos una vista más irregular, por ejemplo esta. Bueno, vamos por último, ya que esto parece que le cuesta. Vamos a eliminar esta línea. Esta línea de aquí. Y vamos a obtener esta última perspectiva. Queda algo más grande, pero bueno, es igual. Ver, zoom, 50 y la pegamos aquí. Bueno, pues ya obtuvimos esas vistas en diédrico y como lo hacemos en 3D se ve más claramente si hay algún error o no, cosa que no nos permite hacer los dibujos en el plano. Y le ponemos el nombre ver, zoom al 100 y escribimos aquí esfera geodésica dodecaédrica de frecuencia. Recordamos, no tenemos más que contabilizar aquí 1, 2, 3. Y vamos a poner esto pues más oscuro. O en otro color, ya que ahí ya hay azul y rojo. Bueno, pues esta es la figura que queríamos obtener y que bueno, dio bastante trabajo, pero vemos que ese es el procedimiento.